Imposición de manos. Serie Cimientos de la enseñanza de Cristo. Miguel Ángel visitó un día a Rafael, pero encontró que el gran pintor estaba ausente. Como el criado le preguntara su nombre, respondió trazando en una muralla las líneas de un rostro humano. Cuando volvió Rafael, su sirviente le refirió que el visitante no había dado su nombre y que solo había trazado unas líneas en la pared. El artista contempló aquellos trazos y exclamó admirado: «Solo puede ser la mano de Miguel Ángel». Así como las manos del artista Miguel Ángel tenían un sello inconfundible, del mismo modo lo tienen las manos de Dios, cuando Él muestra su poder y favor para con nosotros. Jesús vive en nosotros y quiere usar nuestras manos para poner su sello de bendición y sanidad. ¿Has usado tus manos en nombre de Jesús para edificar y servir a los demás? ¿Conoce los propósitos para los cuales debemos imponer manos en el nombre de Jesús? Pidamos a Dios que use nuestras manos y nos enseñe a hacerlas extensión de las suyas. La imposición de manos es algo que debemos practicar todos los creyentes. Sin embargo, se ha llevado a dos extremos. No se practica por el temor a participar en pecados ajenos o ser contaminado con demonios, o bien se realiza con fanatismo y sin discernir su significado, atribuyéndole poderes mágicos a quienes lo realizan. Debemos conocer lo que la Biblia enseña sobre la imposición de manos para ejercitarlo adecuadamente, tomando a Jesús como ejemplo. Examinemos en las Escrituras los 10 propósitos de la imposición de manos. El primer propósito de la imposición de manos es bendecir. Marcos 10:16. Y después de abrazarlos, los bendecía poniendo las manos sobre ellos. Contrario a lo que se piensa, la imposición de manos no tiene que ver únicamente con las cosas espirituales, sino que es algo que debemos ejercitar frecuentemente, sobre todo entre esposos y los padres con los hijos. Jesús vive en nosotros y Él quiere tocar a otros usando nuestras manos, así que debemos bendecirnos unos a otros, principalmente en la familia, demostrándonos afecto mutuo al bendecirnos unos a otros. ¿Cómo podemos ejercitar la imposición de manos para bendecir en la vida cotidiana? Cuando entendemos la enseñanza elemental de Jesús respecto a la imposición de manos, descubrimos que tenemos en nosotros mismos las herramientas para bendecir y desplegar y transmitir el poder de Dios. Debemos entender que somos simples y sencillos conductores de la bendición y el poder de Dios. En nosotros no hay ninguna virtud. Tal como alguien que toca una fuente de electricidad de alta tensión es impactado y sacudido por ella, cualquiera que esté en contacto con él también es sacudido. Del mismo modo es con Dios, por medio del Espíritu Santo, la fuente de alta tensión de la bendición de Dios. Pero la inmensa diferencia entre el poder y la bendición de Dios y la electricidad es que la bendición y el poder de Dios son benéficas y no dañinas como la electricidad. Además que dependen del ejercicio de nuestra fe y de nuestra voluntad para transmitirlos. Si yo no los transmito, si yo no tomo la iniciativa, pues estoy guardando, me estoy reteniendo la bendición para mí. Frecuentemente deberíamos poner las manos sobre nuestros hijos, el esposo a la esposa al esposo, a aquellos que viven en el hogar bajo el mismo techo, por medio de un abrazo, una palmadita, un apretón de manos, una caricia, todo en un entorno de respeto, santidad y pureza. Cuidémonos de ser religiosos y no convertir la imposición de manos para bendecir en un ritual religioso, porque cuando descubrimos esto, ya todos los viernes va a ser viernes de imposición de manos para bendecir. No, es un acto sencillo, debe ser algo natural, al grado de que después de dar un simple saludo afectuoso, las personas puedan experimentar el amor y la bendición de Dios en sus vidas, fluyendo de nosotros hacia ellos. De vez en cuando deberíamos poner las manos sobre cada uno de nuestros hijos, de vez en cuando o frecuentemente, y bendecirlos en oración.
Los judíos tienen como costumbre cada día de reposo el bendecir a sus hijos. Pero para muchos se volvió ya un ritual vacío, simplemente repiten palabras por repetir y no tienen significado. A nosotros nos puede pasar lo mismo si de pronto establecemos un día, ¿no? El día de bendecir a nuestros hijos e imponerles las manos. Debemos hacerlo de manera espontánea y frecuente, guiados por el Espíritu Santo. Incluso podemos bendecirlos mientras duermen, poniendo tierna y delicadamente nuestras manos sobre sus cabezas para no despertarlos y espantarlos, y bendecirlos con la palabra, orando en nuestro corazón en silencio. Debemos pedir a Dios sabiduría para saber cómo bendecir por medio de la imposición de manos a los hijos, a la esposa, al esposo, a los familiares, a los amigos y a todas las personas que nos rodean, tal y como dice el Espíritu Santo en 1 de Pedro 3, 8 y 9, que dice: finalmente sean todos de un mismo sentir, compasivos, amándose, dice todos, fraternalmente misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fueron llamados para que heredasen bendición. Que podamos afirmar, como dice la Escritura en Números 23:20, he aquí, he recibido orden de bendecir, porque en Romanos 12 nos manda el Espíritu Santo: bendice, bendice, bendice. He aquí, he recibido orden de bendecir, dice Número 23:20. Él dio bendición, Dios dio bendición y no podré revocarla. Que seamos esos canales, esos conductores de la bendición de Dios y podamos bendecir a otros mediante la imposición de manos. Y al hacerlo, somos doblemente bendecidos, porque la Escritura dice, Jesús dijo que es más bienaventurado dar que recibir. Que Dios nos permita ser de bendición a todos los que nos rodean, y como sal y luz que somos, bendecir a los que tenemos cerca mediante la imposición de manos. Que el Espíritu Santo nos guíe en este aspecto. El segundo propósito de la imposición de manos es sanar enfermedades. Las enfermedades pueden ser incurables, como lepra y ceguera. Mateo 8 del 1 al 3, Marcos 8, 22 al 25. Cuando Jesús bajó de la montaña, lo siguieron grandes multitudes. Un hombre que tenía lepra se le acercó y se arrodilló delante de él. Señor, si quieres puedes limpiarme, le dijo. Jesús extendió la mano y tocó al hombre. Sí quiero, le dijo. Queda limpio. Y al instante quedó sano de la lepra. Cuando llegaron a Betsaida, algunas personas le llevaron un ciego a Jesús y le rogaron que lo tocara. Él tomó de la mano al ciego y lo sacó fuera del pueblo. Después de escupirle en los ojos y de poner las manos sobre él, le preguntó: ¿puedes ver ahora? El hombre alzó los ojos y dijo: veo gente. Parecen árboles que caminan. Entonces le puso de nuevo las manos sobre los ojos. Y el ciego fue curado. Recobró la vista y comenzó a ver todo con claridad. O también pueden ser enfermedades diversas. Lucas 4:40, Marcos 6:5. Al ponerse el sol, la gente le llevó a Jesús todos los que padecían de diversas enfermedades. Él puso las manos sobre cada uno de ellos y los sanó. En efecto, no pudo hacer allí ningún milagro, excepto sanar a unos pocos enfermos al imponerles las manos. Claramente dice la Escritura que Jesús ponía las manos sobre cada uno de ellos y los sanaba. Cada vez que Jesús y sus discípulos sanaron enfermos, lo hicieron mediante la imposición de manos o la declaración de fe de manera individual, uno por uno. No hay registro bíblico de sanidades grupales o masivas y, aunque en ocasiones Jesús sanó a multitudes, lo hacía uno por uno.
imponiendo las manos sobre cada uno de ellos, y por eso es que a veces le tomaba hasta 3 días enteros para hacerlo. El poder para sanar enfermos ha sido dado a todos los creyentes, y no es exclusivo de los líderes o de quienes tienen el don o el ministerio de sanidad. A todos y cada uno de los creyentes se nos ha prometido que impondríamos las manos sobre los enfermos y estos sanarían. Todos los que hemos recibido a Cristo debemos poner las manos sobre los enfermos y sanarlos, ya que es una de las señales que seguirán a todos los que creen. Jesús imponía manos para sanar desde fiebres hasta enfermedades incurables. ¿Cómo podemos ejercitar la imposición de manos para sanar enfermos en la vida diaria? Es impresionante cómo la sanidad de enfermos y los milagros son parte de las enseñanzas elementales de Jesús y deberían ser de lo más normal en la vida de cada creyente. Jesús claramente profetizó en Marcos 16, 17 y 18. Estas señales seguirán a los que creen, a los creyentes. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Otra cosa muy importante es saber que Jesús nunca nos pidió que oráramos por los enfermos, nunca nos mandó oren por los enfermos, que es lo que hacemos normalmente, oramos por los enfermos, sino que nos mandó que los sanáramos. Sanen enfermos. Todos los creyentes tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros, que es el dador de los dones y el ejecutor del poder de Dios por medio de nosotros. Y todos, sin excepción, todos, como creyentes en Jesús que somos, debemos imponer manos sobre los enfermos y sanarlos. Obviamente, no todos los creyentes tenemos dones de sanidades, pero sí es una realidad que todos los creyentes podemos ejercitar y fluir en ese don tan especial y necesario, porque los dones del Espíritu son dados de dos maneras: de manera permanente o de manera temporal o circunstancial. Quienes tienen el don de sanidad de manera permanente lo usarán todos los días, toda su vida, y su ministerio girará en torno a sanar enfermos por doquiera que vaya e independientemente de lo que hagan y dónde y a quiénes sirvan. Lo mismo será para cualquier otro don espiritual recibido de manera permanente. Sin embargo, los que no tienen el don de sanidad de manera permanente pueden fluir en ese don y usarlo cada vez que se presente la necesidad. Quienes no tienen el don no lo usarán todos los días y su ministerio no girará en torno a sanar enfermos, sino en torno al don que han recibido del Espíritu: enseñanza, predicación, evangelismo, profecía, etc. Pero, y aquí está el gran pero que hace la diferencia, cuando se les presente un enfermo o el Espíritu Santo los guíe, entonces pueden sanar enfermos, porque Jesús dijo que es una de las señales que seguirán a los que creen. Entonces todos podemos sanar enfermos, sea de manera permanente o temporal. ¿Cómo entonces podemos imponer manos para sanar enfermos en la práctica? Porque la mayoría no lo hace porque no sabe cómo hacerlo. No sabe que tiene la autoridad de Jesús para sanar, aun cuando no tenga ninguno de los dones de sanidades. Pero si obedece el mandamiento de Jesús de sanar enfermos y se atreve a hacerlo, puede descubrir si tiene algún don de sanidad o si solamente fluye en la sanidad cuando al Señor le place o cuando se necesite y se presenta la necesidad. Entonces, la Escritura sí nos enseña cómo sanar enfermos, tomando como ejemplo al Señor Jesús y sus enseñanzas. Vemos en la vida de Pablo cómo sanar enfermos de manera práctica con base a la historia de Hechos 28 del 7 al 9. El barco donde iba Pablo como preso naufragó allí, se quedaron algún tiempo y dice que en aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla, se llamaba Publio, y él, dice, recibió y hospedó solícitamente a Pablo y a los suyos. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería. Y aquí viene lo que hizo Pablo. Primero dice que entró a verle.
Segundo, dice, después de haber orado. Tercero, le impuso las manos. Y cuarto, le sanó. Y entró Pablo a verle, y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. Hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades venían y eran sanados. Aquí vemos los 4 pasos. El primer paso es entrar a ver al enfermo. Yo te aconsejo que hagas una lista de los enfermos en tu familia y que los visites. Y cuando los visites, lo primero que hagas sea llevarlos a los pies de Cristo, que crean y reciban a Jesús. Su salvación es más importante. O si se te acerca alguien y te pide que ores por él para que sea sano, que lo primero que hagas es que te asegures que ya se salvó. Paso 1, llevarlo a los pies de Cristo. Paso 2, orar antes de imponer las manos. ¿Qué vamos a orar? Vamos a pedirle a Dios que tenga misericordia y que manifieste su poder por amor de su nombre. Pidámosle que glorifique el nombre de Jesús dando sanidad al enfermo. Al orar también es importante hacer un pacto con Dios de no dar la gloria a nada ni a nadie, sino solamente al nombre de Jesús. Pedirle al enfermo también que se comprometa a no dar crédito ni a la iglesia, ni a los hermanos, ni a ti que vas a orar por él, sino que cuando sea sanado, porque tienes que asegurarle que va a ser sano, porque así dijo Jesús, les testifique a todos que fue Jesús de Nazaret quien lo sanó y nada más. Pídele a Dios que te revele si hay algún impedimento, algún obstáculo que te dé discernimiento, y es posible que mientras oras, Dios te revele algún obstáculo en ti o en la persona, sea orgullo, soberbia, pecado, amargura, falta de perdón, obstinación, rebeldía, etcétera, que puedan impedir la sanidad. Si se trata contigo, ponte a cuentas con Dios. Y si se trata de la persona, sé muy prudente y ministrale, como el Espíritu te guíe para que perdone, para que se arrepienta. Entonces, primer paso, salvación. Segundo paso, orar. Tercer paso, imponer las manos. Simplemente imponerlas, no imponerlas y orar. A veces tenemos tan arraigado eso que ponemos las manos y empezamos, oh Padre, te pido que lo sanes. No, primero oras y después le pones las manos. Así le hizo Pablo, siguiendo el ejemplo de Jesús. Si es posible y no es vergonzoso, poner las manos en el lugar donde la enfermedad está. Es muy prudente que si es una dama, le pidas a una dama o a tu esposa, que es lo más correcto que vaya contigo, que le ponga las manos. Pedirle a otro que lo haga. O hacerlo tú si es un hombre. Ya que puse las manos, viene el cuarto paso. Entonces, paso 1, llevarlo a los pies de Cristo. Paso 2, orar. Paso 3, poner manos. Paso 4, sanar al enfermo. ¿Cómo? Declarando por fe su sanidad con base a la promesa de las Sagradas Escrituras. Jesús dijo, si dijeras a este monte, quítate y échate en el mar, te obedecería. ¿Cuánto más una enfermedad? Le puedes ordenar a la enfermedad que se vaya. Puedes declarar algo así como esto: en el nombre de Jesucristo, yo declaro sanidad en este cuerpo y ordeno a la enfermedad que se vaya por el poder del nombre de Jesucristo, que está sobre todo nombre, que se nombra aún sobre el nombre de esta enfermedad, pues escrito está que Jesús fue herido por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados, que el castigo de nuestra paz fue sobre él y que por su llaga fuimos todos curados, porque escrito está que él llevó todas nuestras enfermedades en su cuerpo sobre el madero. Hagámoslo, atrevámonos. ¿Y qué si no se sana? Eso ya es un asunto de Dios. A nosotros nos toca obedecer y a Dios le toca sanar. Hagámoslo. Vamos a llevarnos sorpresas increíbles y Dios va a ser glorificado. El tercer propósito de la imposición de manos es resucitar muertos. Mateo 9, 18 y 25, Marcos 5, 23. Mientras él les decía esto, un dirigente judío llegó, se arrodilló delante de él y le dijo: mi hija acaba de morir, pero ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Pero cuando se les hizo salir, entró él. Tomó de la mano a la niña
y ésta se levantó. Al ver a Jesús, se arrojó a sus pies suplicándole con insistencia: «Mi hijita se está muriendo. Ven y pon tus manos sobre ella para que se sane y viva». El cuarto propósito de la imposición de manos es hacer milagros. Marcos 6:2. Cuando llegó el sábado, comenzó a enseñar en la sinagoga. ¿De dónde sacó tales cosas?, decían maravillados muchos de los que le oían. ¿Qué sabiduría es esta que se le ha dado? ¿Cómo se explican estos milagros que vienen de sus manos? El quinto propósito de la imposición de manos es hacer señales y prodigios. Marcos 16:18, Hechos 5:12. Tomarán en sus manos serpientes, y cuando beban algo venenoso no les hará daño alguno. Pondrán las manos sobre los enfermos, y estos recobrarán la salud. Los apóstoles hacían muchas señales milagrosas y maravillas entre la gente, y todos los creyentes se reunían con frecuencia en el templo, en el área conocida como el Pórtico de Salomón. Los milagros y señales y maravillas han seguido a los creyentes durante toda la historia del cristianismo. Jesús prometió que las señales seguirían a los creyentes y que las obras que él hizo, incluidos los milagros, sanidades, señales, prodigios y resurrección de muertos, nosotros también las haríamos, y que aún mayores obras que él haríamos, porque iba al Padre y nos enviaría al Espíritu Santo. El libro de los Hechos registra que con gran poder los discípulos hacían milagros y que por sus manos eran hechas señales y maravillas. Pedro y Pablo resucitaron muertos mediante la imposición de manos. Hay registros históricos desde el año 100 después de Cristo del cumplimiento de la promesa de Jesús de evidencias de milagros, señales, maravillas y muertos resucitados en el nombre de Jesús mediante la imposición de manos. Los milagros, sanidades, señales y prodigios han sido documentados a través de toda la historia del cristianismo y se tienen registros y evidencias de Justino, Irineo, Montano, Tertuliano, Novaciano, Antonio, Hilarión, Macrina, Ambrosio, Agustín de Hipona, Gregorio de Tours, Gregorio el Grande, Vladimiro de Rus, Francisco de Asís, Vicente Ferrer, los Waldesianos y Martín Lutero, entre muchos otros, todos ellos creyentes en Cristo que fueron usados por Dios. El historiador Eusebio cita a Ireneo 160 años después de Cristo. Algunos creyentes en realidad y sin duda alguna echaban fuera demonios y las personas que eran limpiadas de tales espíritus inmundos llegaban a creer y eran recibidas en la iglesia. Y más que eso, como dijimos antes, a los muertos eran resucitados y nos acompañaron durante muchos años. En el año 300 después de Cristo, Jerónimo escribe la vida de Hilarión y relata respecto a muchos milagros, sanidades y expulsiones de demonios que ocurrieron durante su ministerio. Agustín de Hipona documenta en el 400 después de Cristo en su libro La ciudad de Dios una lista de los milagros que él atestiguó, entre los cuales está una mujer y un hombre resucitados. En 1400 después de Cristo se describe en el libro La vida de los santos a Colette de Corbie como una creyente que hacía multitud de milagros y señales y que resucitaba muertos. Si investigamos a fondo y con seriedad podemos descubrir que los milagros, incluido la resurrección de muertos, han estado presentes en toda la historia de la iglesia cristiana. Y hoy en día se sabe que muertos resucitados en el nombre de Jesús por creyentes comunes en comunidades remotas de China y algunos otros países, especialmente donde hay persecución. Los milagros, señales y prodigios son para hoy y es por medio de la imposición de manos que podemos realizarlos. Pidamos a Dios nos enseñe a usar nuestras manos no solo para lo espiritual, sino también para asuntos de la vida diaria y para resolver todo tipo de problemas. Que Dios nos guíe. ¿Cómo podemos ejercitar la imposición de manos para hacer milagros, señales y prodigios en la vida diaria? La respuesta a esta pregunta es similar a la anterior, de cómo ejecutar la imposición de manos para sanar enfermos.
En 1 Corintios 12 se nos enumeran 9 dones sobrenaturales que el Espíritu Santo reparte a cada creyente como Él quiere y como Él decide. Y uno de esos dones es el de hacer milagros. Acabamos de leer en la Escritura que por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. En Hechos 8:13 dice la Escritura que Simón el mago en Samaria veía las señales y grandes milagros que hacía Felipe. En Hechos 9:11 dice que hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. En 1 Corintios 12:28 el Espíritu Santo dice que a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profeta, lo tercero maestro, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas, etc. Jesús prometió que señales seguirían a los creyentes, así que los milagros, señales y prodigios también deben ser parte de nuestra vida diaria. Los milagros deberían ser lo normal. Entonces, para poder responder la pregunta, ¿cómo podemos ejercitar la imposición de manos para hacer milagros, señales y prodigios en la vida diaria? Tenemos que entender que los milagros, señales y prodigios no están limitados a las campañas evangelísticas y a la obra misionera en los lugares recónditos, en la selva, sino que los milagros, señales y prodigios están al alcance de cualquier creyente y tenemos que usar nuestras manos, porque la mayoría de los milagros que Jesús hizo, los hizo en la vida cotidiana, en la vida diaria. En una fiesta de bodas hizo el milagro de convertir el agua en vino. En el campo multiplicó los panes y los peces. En el mar ocurrió una pesca que se conoce como la pesca milagrosa, cuando era imposible que se pudiera pescar. Cuando tuvo que pagar impuestos, mandó a Pedro que echara el anzuelo y el primer pez, ese traía dentro una moneda con el cual se pagó el impuesto de Pedro y de él. Entonces debemos saber que los milagros sí existen y debemos usar nuestras manos osadamente ante situaciones cotidianas y de necesidad. Yo he oído testimonios increíbles de misioneros y de siervos de Dios que conozco y que me lo han contado y que han tenido testigos de eso, como uno que iba en la sierra en su carro y de pronto hubo una fuga en el tanque de gasolina y hasta arriba de la sierra el carro se quedó sin gasolina y iban de subida. Lo que hicieron pues fue imponer manos sobre el tanque, prender el carro y continuaron, subieron toda la sierra, bajaron toda la sierra, llegaron hasta donde iban sin una gota de gasolina en el tanque. Ese es un milagro. Otro siervo de Dios igual estaba en la obra y el carro simplemente se le apagó, un carro automático de esos que no prenden empujados. Él simplemente se bajó, le puso las manos, le ordenó al motor que funcionara, lo prendió otra vez y el carro arrancó y llegó a donde iba. Otro milagro impresionante de alguien muy cercano a mí fue que el carro se le quedó parado pasando la caseta de México-Puebla. Él sí sabe de autos, abrió el auto y vio que estaban flameados todas las bujías. Entonces las quitó para limpiarlas y escuchó una voz que le dijo: prende el auto, cierra el cofre, prende el auto y vete. Y no vio a nadie alrededor, dijo: esto fue Dios. Se fue con las bujías, le dio al switch y el auto prendió y llegó hasta donde su cuñado estaba. Y le dijo: mira, y el carro estaba prendido. Y le dijo: no, un carro sin bujías no puede caminar. Y le dijo: pues mira. Y abrieron el cofre y el carro estaba sin una bujía y estaba prendido. Y este hombre no le quedó otra más que creer que Dios existe y que los milagros existen. En mi caso personal, hace como unos 20 años yo tenía un CPU, tenía que entregar un informe al otro día muy importante y la computadora simplemente se quemó. Yo la abrí y el procesador estaba quemado.
Una computadora no puede funcionar sin un procesador, pero Blanquita le pedí que viniera, que le pusiera manos, que le ordenara que funcionara, nada más para que yo pudiera imprimir. Y yo no lo podía creer, pero yo tenía el procesador aquí en la mano, le puse el botón encendido, encendió, abrí el archivo, lo mandé a imprimir, hasta hice una copia, y en cuanto acabó, ¡pum!, se apagó otra vez, y obviamente no volvió a prender. ¿Cómo prendió sin el procesador? Ese es un milagro, son cosas inexplicables. En otra ocasión, yo venía con 2 misioneros en el auto, ellos son testigos, ellos lo vieron, ninguno de los 3 lo podíamos creer, el carro se me sobrecalentó, veníamos del Reclusorio Norte, ya para la casa, y en la carretera, ahí se nos quedó. Se sobrecalentó, revisé, no tenía una gota de aceite, estaba totalmente seco, conseguimos agua porque todo el agua se le había pues consumido, y recordé que yo traía una botella de aceite atrás, fui y pues sí, esa botella de aceite para autos pues tenía como una quinta parte, como unos 150 mililitros, cuando mucho, póngale 200 mililitros, casi nada, era muy poco lo que pues tenía. Y en la carretera allí simplemente me acordé de esto, dije, los milagros son para la vida práctica, para las necesidades prácticas. Pusimos manos, ordenamos al aceite que se multiplicara, se lo echamos y le hicimos así, y ahora sí que le hacíamos para que cayera hasta la última gota. Le metí la bayoneta y cuando la saqué, de estar en cero, totalmente seco, y varias veces lo hice, los otros 2 misioneros lo hicieron, y nada, cuando la saqué estaba al nivel perfecto. Y lo metió el otro y le limpió y estaba al nivel perfecto, y nos fuimos así, fui a una gasolinería de todas maneras y estaba en el nivel perfecto. Esos son los milagros. Los puede hacer en la vida diaria, en la cocina, lo puede hacer con sus equipos, lo puede hacer en su trabajo. Dios sigue haciendo milagros el día de hoy y los hace a través de nuestras manos. El sexto propósito de la imposición de manos es establecer diáconos en la iglesia. Hechos 6:6. Estos 7 hombres fueron presentados ante los apóstoles, quienes oraron por ellos y les impusieron las manos. La organización del liderazgo de la iglesia desde sus inicios está muy claramente definido en los Hechos y todo el Nuevo Testamento. Cada iglesia era liderada por 2 o más líderes, a quienes la Escritura denomina ancianos, como veremos más adelante. La iglesia en Jerusalén era dirigida por 3 ancianos, Pedro, Jacobo y Juan. La iglesia de Antioquía por 5. Los ancianos se dedicaban enteramente a los asuntos espirituales, y debido a eso levantaban discípulos que les ayudasen con las cosas materiales, a quienes la palabra se refiere como diáconos. Diácono significa servidor, y no es un título opuesto, sino una actividad delegada para servir a Dios por medio de servir a los demás en asuntos materiales como acarreo, servir comida, ayuda, aseo, finanzas, etc. El séptimo propósito de la imposición de manos es establecer ancianos en la iglesia. Tito 1:5. Te dejé en la isla de Creta para que pudieras terminar nuestro trabajo ahí y nombrar ancianos en cada ciudad, tal como te lo indiqué. Anciano significa maduro espiritualmente, y tampoco es un título o jerarquía, sino una actividad delegada para servir a Dios ocupándose de los asuntos espirituales como la oración y el ministerio de la palabra, para enseñar y preparar a los santos para la obra del ministerio. Anciano es lo mismo que obispo. Anciano se refiere al carácter del servicio, mientras que obispo se refiere a la responsabilidad del siervo, la cual es supervisar, gobernar, predicar, enseñar y pastorear, dirigiendo a los creyentes para que realicen la obra del ministerio. La iglesia debe ser gobernada por varios ancianos, de los cuales saldrán apóstoles. El octavo propósito de la imposición de manos es
enviar misioneros. Hechos 13:3. Así que, después de pasar más tiempo en ayuno y oración, les impusieron las manos y los enviaron. Una vez establecidos ancianos y diáconos, se debe imponer manos de entre los ancianos que el Espíritu indique, para enviarlos como misioneros a levantar iglesias a donde Dios los dirija. El noveno propósito de la imposición de manos es ministrar el bautismo en el Espíritu Santo. Veamos 3 ejemplos en el libro de los Hechos y cómo lo hicieron. 2 apóstoles a los creyentes en Samaria. Hechos 8 del 15 al 17. En cuanto ellos llegaron, oraron por los nuevos creyentes para que recibieran el Espíritu Santo. El Espíritu Santo todavía no había venido sobre ninguno de ellos, porque solo habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces Pedro y Juan impusieron sus manos sobre esos creyentes y recibieron el Espíritu Santo. Apóstol tampoco es un título o puesto, sino una actividad y significa enviado o misionero. Y tiene la facultad para ministrar el bautismo en el Espíritu Santo mediante la imposición de manos. Pero no solo ellos la tienen, sino también los discípulos. Un discípulo a un pecador recién convertido. Hechos 9:17. Así que Ananías fue y encontró a Saulo, puso sus manos sobre él y dijo: Hermano Saulo, el Señor Jesús, quien se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Pablo fue bautizado con el Espíritu Santo por un discípulo y, después que fue enviado, su ministerio era no solamente predicar y bautizar en agua, sino también ministrar el bautismo en el Espíritu. Un apóstol a 12 creyentes. Hechos 19 del 6 al 7. Después, cuando Pablo les impuso las manos, el Espíritu Santo descendió sobre ellos y hablaron en otras lenguas y profetizaron. Había unos 12 hombres en total. El bautismo en el Espíritu es algo que debemos tener todos los creyentes. Puede venir por la imposición de manos de un discípulo o de Dios directamente. También podemos tenerlo pidiéndole en oración. El 10º propósito de la imposición de manos es ministrar dones espirituales. 1 de Timoteo 4:14, 2 de Timoteo 1:6. No descuides el don espiritual que recibiste mediante la profecía que se pronunció acerca de ti, cuando los ancianos de la iglesia te impusieron las manos. Por esta razón, te recuerdo que avives el fuego del don espiritual que Dios te dio cuando te impuse mis manos. Todos los creyentes tenemos por lo menos un don espiritual dado por el Espíritu Santo. La imposición de manos es para que ese don sea descubierto o salga a la superficie. También es para despertar o avivar los dones, debido a que podemos descuidarlos por no ejercitarlos. En el contexto, vemos que la lectura, la exhortación y la enseñanza son el medio por el cual los dones son cuidados o cultivados. De manera que lo que se recibe mediante la imposición de manos se puede apagar. Asimismo, la cobardía y la falta de poder, amor y dominio propio son señales de que no estamos llenos del Espíritu ni estamos ejercitando los dones que hemos recibido. ¿Cómo podemos ejercitar la imposición de manos para establecer líderes y ministrar el bautismo y dones espirituales? ¿Cómo podemos ejercitar la imposición de manos para establecer líderes y ministrar el bautismo y los dones espirituales? Bueno, son 3 preguntas en uno. Imponer manos para establecer líderes,
imponer manos para ministrar el bautismo en el Espíritu Santo, imponer manos para ministrar dones espirituales. Contestemos una por una, todas están asociadas. En la cuestión de establecer líderes, de los 10 propósitos de la imposición de manos, la única que está restringida a no imponer las manos con ligereza, la única ocasión o el contexto en el cual dice no impongas las manos con ligereza, que es razón por la cual casi nadie impone manos, pero no entiende que únicamente está restringido a esto, a establecer líderes, nos dice que no lo hagamos con ligereza y no participemos de pecados ajenos. Se refiere a que cuando vamos a reconocer el liderazgo de alguien, cuando vamos a establecer diáconos y ancianos, cuando vamos a establecer líderes, no lo hagamos por preferencia, porque nos cae bien, porque es nuestro amigo, porque nos da dinero, por interés. Tampoco lo hagamos si sabemos que hay un pecado que están practicando. Dice que nos podemos contaminar, podemos participar de los pecados de ellos. Entonces, por eso es que debe hacerse esto con oración, con ayuno y después imponer manos para establecer líderes en la iglesia, ancianos y diáconos. Ministrar el bautismo en el Espíritu Santo. Deberíamos constantemente en las reuniones, aquellos que no están llenos con el Espíritu Santo, llamarlos y ponerles las manos y en el nombre de Jesús clamar, pedir a Jesús, que es el que bautiza en el Espíritu Santo, que los bautice. Tenemos que hacerlo, simplemente es poner las manos y orar y pedir a Dios, Señor, bautiza con el Espíritu Santo. Seguir lo que la palabra de Dios dice, pero a través de las manos. Dice que Pablo impuso las manos sobre 12 hombres y todos fueron llenos con el Espíritu Santo. Y la tercera, imposición de manos para los dones espirituales, para ministrar los dones espirituales. Pablo a Timoteo le dice, no descuides el don que hay en ti, el cual te fue dado por la imposición de mis manos, por la imposición de las manos del presbiterio. Habla en otro lugar. Fíjense, Dios nos ha dado a cada uno dones espirituales y esos dones los podemos transmitir a otros por medio de la imposición de manos, pero no se trata de andar diciendo, ¿quién quiere dones? Yo tengo. No, es algo que el Espíritu Santo coordina, dirige, da discernimiento. Él es el director, Él es el patrón, Él es el jefe, Él es el gobernador. Y Él nos va diciendo, de pronto uno siente el impulso, pon tus manos sobre Él y transmítele. Ministrale el don espiritual que has recibido tú. Yo lo he hecho varias veces. A veces se acercan a mí algunos y me dicen, hermano, yo siempre he querido hacer esto y el otro y puede orar por mí, y oro por ellos y les ministro, les doy el don que tengo. Y cada uno deberíamos hacer lo mismo, guiados por el Espíritu Santo. Pablo visitó a los de Roma, dice, para comunicarles un don espiritual. Esa palabra comunicarles es transferirles, pasárselos. Y es una bendición que hemos recibido dones de Dios y podemos transmitírselos a otros. Obviamente tiene que ser en un contexto de ser guiados por el Espíritu Santo, de ser movidos por el Espíritu Santo, y de esa manera pues ejercitamos la imposición de manos para establecer líderes, que tiene que ser sin preferencias, sin acepción de personas, sin consentir el pecado, no con ligereza, de ministrar el bautismo con el Espíritu Santo a los que no lo están, y de ministrar o comunicar o transferir dones espirituales conforme Dios nos vaya a guiar. Examinemos por último las restricciones de la imposición de manos, que única y exclusivamente se aplican al establecer ancianos y diáconos y al enviar misioneros. Primera de Timoteo 5, 20 al 22. Los que están en pecado deberían ser reprendidos delante de toda la congregación, lo cual servirá de firme advertencia para los demás. Te ordeno solemnemente
en presencia de Dios y de Cristo Jesús y de los ángeles altísimos, que obedezcas estas instrucciones sin tomar partido ni mostrar favoritismo por nadie. Nunca te apresures cuando tengas que nombrar a un líder de la iglesia. No participes en los pecados de los demás. Mantente puro. No se debe imponer manos a los que insisten en pecar, con prejuicios, con parcialidad. La mayoría malinterpreta esta orden del Espíritu Santo y por eso tienen temor de imponer manos y no ejercitan ni practican la imposición de manos. Este mal entendimiento ha producido una falsa doctrina con la cual siembran temor en la gente, aun de saludar a otros o de siquiera tocarlos por el peligro de lo que esos falsos maestros llaman la transferencia de espíritus, transferencia de pecados y toda clase de transferencias dañinas. Y esa falsa creencia ha privado a muchos creyentes sinceros de disfrutar los beneficios de la imposición de manos y de ver manifestado el poder de Dios en sus propias vidas y en las de los que los rodean. Incluso dicen que no se debe tocar a los endemoniados, porque el demonio se nos puede meter a nosotros, ni a los enfermos, porque nos contagiamos, ni a los muertos, porque el espíritu de muerte nos puede acosar. No hay nada más equivocado que eso. Jesús tocó a endemoniados, leprosos, enfermos y muertos, y los liberó, los limpió, los sanó y resucitó. Jesús nos confirió a nosotros el mismo poder, el poder del Espíritu Santo. Debemos rechazar esas falsas doctrinas y comenzar a ejercitar la imposición de manos tal y como lo enseñó Jesús, sobre todo para bendecir, para sanar y hacer milagros, sanidades, señales y prodigios.